le dan millones de dólares y la Fundación Chamorro distribuye parte de ese dinero a los demás grupos opositores, los demás medios de la oposición, pero todavía quedan muy serias preguntas sobre el financiamiento y como, o sea, los récords y los impuestos de la Fundación Chamorro, y podemos hablar más de eso, porque sabemos que la Fundación Chamorro ha recibido millones de dólares, no solo por parte del gobierno de Estados Unidos, sino por parte del gobierno de España y otros gobiernos de Europa. Y no hay respuestas sobre a dónde va ese dinero, para qué grupos. La Cristiana Chamorro y Carlos Fernando Chamorro también, que está muy involucrado, no dicen nada sobre a dónde va el dinero que recibe. Y a ese punto queremos ir bien porque, vamos, para que la gente comprenda por qué en el discurso de ellos dicen, bueno, ¿dónde está el delito si un medio de comunicación recibe dinero para funcionar? Y dicen ellos, para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, y ese es el mensaje, ¿no? ¿Dónde está el delito realmente? ¿Cómo le explicamos a la gente cómo alguien incurre en un delito? Porque al fondo de esto hay una causa judicial, ¿no? ¿Dónde está, en qué momento se incurre en delito cuando se recibe dinero para emprender, por ejemplo, aunque esto es más amplio, en un medio de comunicación, hacer periodismo? ¿Por qué se comete un delito? Sí, pues tenemos que hablar de qué es el lavado de dinero. Cuando los ricos ocultan su dinero en varias cuentas bancarias a través del mundo, en un banco suizo, en otro, hay una red muy compleja de dinero y cuentas bancarias y empresas fantasmas y ONGs. Eso es el lavado de dinero. ¿Y quién hace eso? Los chamorros. En particular, Carlos Fernando. Carlos Fernando tiene, yo dije en la investigación, en el informe, tiene un verdadero imperio mediático. Carlos Fernando tiene más de 10 organizaciones y empresas fantasmas: Invermedia, Promedia, Grupo 5, también es el dueño de Confidencial. Tiene una red, solo él tiene una red muy compleja de varias organizaciones, y no solo aquí en Nicaragua. Sabemos que tiene organizaciones así en Costa Rica. Entonces, ¿está pagando impuestos con todas esas empresas y todas esas llamadas ONGs? ¿De dónde viene todo el dinero que recibe? Porque sabemos, según récords públicos, que él ha recibido dinero por parte de Estados Unidos, España y el gobierno suizo. Y yo dije en el informe, eso es una ironía muy grande, ¿no? Porque el gobierno suizo es el maestro de hacer el lavado de dinero a través de los bancos suizos, ¿no? La banca suiza. Y él, Carlos Fernando, usa una estrategia muy parecida, estilo banca suiza. Y la Fundación Chamorro es igual. ¿Cuántas organizaciones tiene la Fundación Chamorro? Es decir, ¿es el dueño o los Chamorros son los dueños de cuántas organizaciones, cuántas empresas, en cuántos países? No tenemos respuestas porque no quieren publicar la información. Uno, porque no quieren que el pueblo sepa cuánto dinero tiene, su riqueza increíble. Y ahora estamos viendo en 100% Noticias que es financiado por la Fundación Chamorro por Estados Unidos a través de la Fundación Chamorro. Ahora estamos viendo los videos de la mansión grandísima de Cristiana. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Ese dinero viene de países extranjeros. ¿Ha pagado todos los impuestos? ¿Ha como escrito toda esa información en sus impuestos y todo eso? No tenemos respuestas porque no quiere responder. Ben, yo quería también preguntarte, porque es un buen punto con el que iniciaste tus declaraciones hoy, y lo has dicho en otros medios, lo decías en tu investigación, los precedentes que hay de esto. Porque esto no es nuevo en Nicaragua y en otros países. Sin embargo, quiero ir a este punto. Por ejemplo, con el caso Irán-Contra, las autoridades estadounidenses en algún momento hicieron algo, mandaron una investigación oficial, formal, llamaron a la gente culpable y, vamos, no corrigieron todo, pero algo hicieron. La pregunta es, ¿se pudiera en algún momento por parte del gobierno o la parte judicial del gobierno de Estados Unidos hacer una investigación por esta denuncia, digámoslo así, que Nicaragua hace por una nueva intromisión en sus asuntos? ¿Cómo se puede confiar en el grupo que
es el patrón de toda la oposición nicaragüense. Es decir que básicamente, voy a decirlo, básicamente Cristiana Chamorro es una empleada de Estados Unidos. Estados Unidos financia la Fundación Chamorro, ella es la dueña de la fundación. Estados Unidos financia la prensa, ella es la vicepresidenta de la prensa. Y además, hablando de las alegaciones, las acusaciones de lavado de dinero, ella se paga a sí misma. Y es otro ejemplo de corrupción muy abierta. Ella es la dueña de la Fundación Chamorro, que es financiada por Estados Unidos a través de la USAID. Además, ella es la vicepresidenta de la prensa, que es financiada por la Fundación Chamorro. Es decir, que ella distribuye el dinero entre, como de la Fundación Chamorro a la prensa, pero ella es la vicepresidenta de la prensa, entonces ella se está pagando a sí misma. Eso es un ejemplo muy, muy abierto de corrupción. Pero en cuanto a tu pregunta, no se puede, no se puede confiar en una llamada revisión por parte de Estados Unidos porque Estados Unidos financia la Fundación Chamorro y además ya sabemos, por ejemplo, que no hay mucha información sobre el programa que hace la Fundación Chamorro a través o que hace USAID a través de la fundación. Este programa se llama el MSP, que en inglés es Media Strengthening Program en español, es decir, el programa para fortalecer los medios de comunicación. Y obvio, todos los medios en este programa son de la derecha. Pero Estados Unidos tiene solo 2 documentos públicos sobre este programa, es muy secreto. Pero de estos 2 documentos, los dos son como revistas, no revistas, son auditorías financieras de la Fundación Chamorro. Y hay una auditoría de 2019 y hay otra de 2020, del año pasado. Y la segunda dice que una empresa de Nicaragua que se llama Baker Tilly Nicaragua, que es vinculada a la oposición, esta empresa hizo una auditoría a la Fundación Chamorro, pero Estados Unidos, es decir, USAID, admite en su propio documento interno que no había una revisión externa. No hubo una revisión externa de esta auditoría. Entonces solo tenemos que confiar en esta empresa que es vinculada a la oposición que hizo la auditoría. Además, USAID dice en esta auditoría que se puede ver en la página web de USAID, es pública, dice que no cumple con sus propias reglas, sus propias políticas en cuanto a la auditoría. Y Estados Unidos dice que eso es porque es Nicaragua y en Nicaragua los estándares son distintos. Y, sí, aquí hay leyes distintas, no cumple las leyes de Estados Unidos como Cristiana, que dijo en su declaración en respuesta cuando el gobierno le acusó, dijo, el gobierno de Estados Unidos dijo que yo soy inocente y el gobierno de Nicaragua dijo, sí, pero usted es ciudadana nicaragüense, no de Estados Unidos y tenemos leyes distintas. Entonces, no se puede confiar en la idea de Estados Unidos va a hacer una revisión neutral, no. Si llegan preguntas al WhatsApp, las compartimos, Arely, en cualquier momento. Estamos transmitiendo en Facebook para quien quiera ver la entrevista con Ben Norton que nos acompaña hoy y pedirle a la militancia sandinista que lo compartan lo más que se pueda para que nos dejen de boicotear, porque nos han votado 2 veces la transmisión que hemos hecho en vivo. ¿Cómo funciona esto del control de los medios digitales? Ben, tal vez vos has investigado un poco de esto a propósito, porque, por ejemplo, parte del trabajo que ellos realizan, ahora ya sabemos auspiciado y patrocinado, es buscar cómo posicionarse más que los medios que ya existíamos, los medios convencionales, los medios digitales, y ellos buscan cómo sus páginas se miren más y lo logran. Tienen toda la técnica, la tecnología, pero quizás también el acompañamiento de las compañías para lograrlo. ¿Esto es posible? Sí, pues la verdad es que no sabemos muchos detalles sobre estos programas de Estados Unidos porque hay mucha información que no está disponible. Además, hay mucha información redactada, es decir, que Estados Unidos redactó la información porque no quiere que
la gente sepa qué está pasando realmente, en particular después del intento de golpe, ¿no? Porque mucho de esto sucedió antes. Entonces, estamos hablando de una operación que empezó cuando el Frente volvió al poder Sí. en 2007. Y de hecho antes, porque sabemos, por ejemplo, que si se puede ver en la página web oficial de la USAID, se puede ver que en 2006, el año de la elección que ganó el comandante, el presidente neoliberal Bolaños no era popular para nada, obvio, y en ese año USAID quería ayudarle y quería ayudar a la oposición neoliberal. O sea, en ese momento el frente era... sí, pero quería ayudar a los grupos neoliberales y USAID en 2006 gastó más de 250 millones de dólares en un solo año para tratar de ayudar a la a las fuerzas neoliberales porque no quería que el Frente Sandinista volviera al poder, en particular porque en este momento había muchos gobiernos de la izquierda a través de Latinoamérica, en Honduras con Manuel Zelaya, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, en Venezuela con Hugo Chávez, en Cuba, obvio. Entonces, Estados Unidos gastó más de 250 millones de dólares. No funcionó, obvio. Y cuando el Frente volvió al poder en 2007, la USAID empezó varios programas para financiar y entrenar y cultivar a la oposición neoliberal. Y sabemos que estamos hablando de decenas de millones de dólares desde 2007 hasta hoy. Y en cuanto a los medios, sabemos que existen dos programas y solo son los programas que sabemos que existen. Es probable que hay otros programas Sí. que son más Escondidos ocultos. o diferentes técnicas. Sí, y sabemos que en 2007 empezó un programa entre 2010 y 2013, un programa de 3 años con 3 millones de dólares, 2.8 millones de dólares, y otro programa entre 2013 y 2023. Este es el programa con la Fundación Chamorro, Sí. y este es un programa de 9.4 millones de dólares. Entonces, entre 2010 y hoy en día, en la última década, Estados Unidos, a través de USAID, ha gastado más de 10 millones de dólares solo para financiar a la oposición mediática, solo para los medios de comunicación antisandinistas. Y no sabemos mucho del programa de la Fundación Chamorro entre 2013 y 2023 porque no hay documentos públicos, solo hay las cifras. Se puede ver el número, entonces yo tengo toda la información, todos los gráficos en mi informe y cualquier persona escuchando esto, no importa si puede ser gente de la oposición, puede ir a la página web oficial del gobierno de Estados Unidos, de la USAID, y puede ver todas las cifras, todos los números de las más de 7 millones de dólares que la USAID le ha dado a la Fundación Chamorro entre el 2013 y hoy. Pero sabemos de el otro programa que era otro programa para fortalecer a los medios opositores aquí en Nicaragua entre 2010 y 2013. Y este programa tiene un reporte, un informe. Después del fin del programa, un contratista de la USAID escribió un informe, un resumen de todo lo que hizo. Y tenemos fotos, por ejemplo, la Fundación Chamorro estaba involucrada en ese programa también. Tenemos fotos mostrando que la USAID y la Fundación Chamorro organizó encuentros regulares, es decir, 4 por año, entre los opositores, la llamada sociedad civil, es decir, las ONGs financiadas por Estados Unidos y los medios. Y admite este informe que hay estos encuentros en los que USAID y la Fundación Chamorro entrenan a los opositores en tácticas como cómo hacer las redes sociales, cómo hacer el marketing, cómo hacer como todo financiero con los impuestos y todo eso,
hay respuestas para preguntas legales y todo eso. Entonces sabemos que USAID no solo financia a la oposición nicaragüense y no solo financia los medios opositores. Sabemos, según ese programa, sabemos que USAID y la Fundación Chamorro están entrenando, creando las propias cuentas en las redes sociales. La USAID admite que ha creado como marcas, ha creado cuentas en Facebook y Twitter para esos grupos y es muy probable también que está haciendo como todo eso con la tecnología para programar la página web y todo eso. Entonces, no solo estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de creación y cultivación. Sí, es una acción directa. Ven, vos has dicho públicamente que como ciudadano estadounidense te molesta que utilicen tus impuestos o los impuestos de tu familia, de tu pueblo, para acciones como estas por parte de Estados Unidos. Pero ¿funciona el reclamo al gobierno estadounidense de este tipo? ¿Tiene algún eco más allá del periodismo? Me refiero, no funciona porque al final ellos lo hacen todo de forma legal, entre comillas, a través de organismos que existen públicamente y que son amparados por el gobierno mismo. Sí, exactamente. Hay un funcionario de Estados Unidos muy famoso y otro criminal de guerra que se llama Henry Kissinger y estaba involucrado en la guerra genocida contra Vietnam y más guerras. Y él dijo, lo ilegal, eh, lo, lo ilegal lo hacemos inmediatamente. Lo inconstitucional es un poco más difícil. Es decir que, no, Estados Unidos crea las propias leyes, entonces no importa mucho, puede ser cualquier cosa. Pues hay la ley internacional y Estados Unidos viola la internacional todos los días, todas las horas del día. Y es obvio, se puede ver sus votos en la ONU, siempre vota en contra de todo el mundo. Por ejemplo, cada año hay un voto en contra del bloqueo criminal asesino de Estados Unidos a Cuba. Y cada año todos los países del mundo, salvo Estados Unidos e Israel, votan en contra del bloqueo. Y pues recientemente el Brasil fascista de Bolsonaro ahora está votando con ellos. Pero es obvio que Estados Unidos, a Estados Unidos no le importa nada la ley, en particular la ley internacional. Entonces, creo que para nosotros como ciudadanos, nuestra única alternativa es como organizarnos fuera del sistema político, ¿no? Porque no hay una verdadera democracia en Estados Unidos, es un régimen autoritario. Es muy cómico porque Estados Unidos siempre dice, Nicaragua es una dictadura, mientras en Estados Unidos, ok, la cara del presidente cambia cada 4 o 8 años, pero la política nunca cambia. Es una dictadura neoliberal, capitalista, imperialista. Nunca cambia la política, nunca. No importa que sea un presidente demócrata ni republicano. Ahora con Joe Biden es la misma política, nada ha cambiado, solo en marketing. Ahora hablan más de los derechos humanos y todo eso, pero es lo mismo. Y en cuanto a qué podemos hacer, pues es por eso que yo soy periodista y soy periodista independiente, porque quiero mostrarle al mundo qué está pasando realmente en Estados Unidos. Y no solo al mundo, sino a los demás norteamericanos. Es por eso que publicamos en inglés. Tenemos una audiencia muy grande en Estados Unidos de gente de izquierda, gente progresista, gente independiente que quiere un cambio real. Y además necesitamos el activismo. Y es por eso que yo personalmente no soy activista, pero yo tengo muchos amigos y compañeros y compañeras que son activistas, están organizando su pueblo, están manifestando todas las semanas en las calles y eso es muy importante. Te voy a hacer una última pregunta y te voy a dar un nombre y después te voy a preguntar si te da miedo. Julian Assange, ¿te da miedo? Sí, porque es un ejemplo, es una amenaza para todos los periodistas del mundo. ¿Qué puede pasar si vos haces algo que el gobierno de Estados Unidos no le gusta? Es decir, que Julian Assange es periodista y además no es ciudadano norteamericano, es ciudadano de Australia, Sí. pero está en una cárcel en Bretaña
¿Por qué? Porque supuestamente cometió crímenes según Estados Unidos y no es de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está diciendo que podemos meterle a cualquier persona en el mundo en la cárcel, en nuestra cárcel, por violar nuestras leyes. Y en particular es una amenaza a todos los periodistas que publican información como sensible, porque la única cosa que Julian Assange ha hecho es publicar los documentos de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no quería que los publicara. Y gracias a Julian Assange, gracias a Wikileaks, ahora sabemos mucho sobre el imperio. De hecho, en este informe, el dicho informe de Nicaragua, USAID y todo eso, la interferencia por parte de Estados Unidos aquí en Nicaragua, yo cito un cable de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en Venezuela y muestra la evidencia sobre el programa para el golpe suave contra Hugo Chávez en Venezuela y muestra un programa a través de un órgano de la USAID que se llama la OTI. La OTI significa la Oficina para las Iniciativas de Transición. Cuando dicen transición, es decir, golpe de Estado, cambio de gobierno. Y en Venezuela, gracias a Wikileaks, sabemos que este órgano de la USAID, la OTI, tenía un programa golpista contra Hugo Chávez en Venezuela y dice todas las tácticas que usan, como dividir el chavismo, como crear problemas internacionales diplomáticas para Venezuela. Hay todas las estrategias y son las mismas estrategias que se usan aquí en Nicaragua también. Sí. Entonces, gracias a Julian Assange sabemos mucho del imperialismo, de sus crímenes y es por eso que el gobierno quiere meterlo en la cárcel. Muchísimas gracias, Ben. Antes de culminar con la entrevista, me gustaría leerte algunas de las opiniones que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Por acá dice: ahora que Nicaragua está siendo un modelo a seguir de cómo repeler y controlar el financiamiento para evitar golpes de Estado, México está denunciando el mismo método de sabotaje por parte de Estados Unidos, El Salvador de la misma manera. La pregunta es, dice, ¿crearán una nueva forma de imponerse a los Estados Unidos en Latinoamérica? ¿Es una forma aún viable para los Estados Unidos para cambiar gobiernos populares? Esa es una de la opinión de nuestros amigos oyentes. Luego nos dicen que te preguntemos si no tienes miedo de los Estados Unidos y que te digamos que mejor te quedes a vivir acá en Managua. Y otra de las opiniones es que quieren saber dónde pueden leer el trabajo que realizaste. La última pregunta. Cualquier persona puede ir a nuestra página web y es thegrayzone.com. En español sería la zona gris, pero en inglés se escribe THIGRAYZONE, thegrayzone.com. Y tenemos una sección en español con algunos informes traducidos y tenemos videos y las demás preguntas. En cuanto a México, pues esta estrategia no es nueva, ¿no? Ya sabemos, no solo por décadas, sino por 200 años, Estados Unidos se ha metido en la política interna de los países en Latinoamérica. Solo tenemos que ver la historia de Sandino, de Augusto Sandino, y la ocupación militar colonial por parte de Estados Unidos. Y no solo aquí en Nicaragua, Estados Unidos, ¿cuántos países en Latinoamérica ha invadido? Panamá, Nicaragua, muchos países de Latinoamérica. Entonces, y no solo hace 200 años, no solo hace 100 años, sino recientemente, como con Panamá. Y hay cuántos golpes de Estado organizados por Estados Unidos. Solo hace 2 años, en Bolivia, 2019, en noviembre, hubo un golpe de Estado fascista por parte de grupos de la extrema derecha, grupos racistas que masacraron a los manifestantes indígenas en Bolivia. Y Estados Unidos, es obvio, tenemos muchas pruebas que muestran que Estados Unidos respaldó ese golpe de Estado allí. En cuanto a México, sí, es muy impresionante. El presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, no es socialista, no es revolucionario, pero es progresista.
es nacionalista, es independiente, no es un títere de Estados Unidos y cree en la integración latinoamericana. Eso es lo más importante. Quiere mejorar sus relaciones con los demás países en Latinoamérica. No quiere ser como Estados Unidos número 2, ¿no? Y porque muchos presidentes neoliberales en México solo quieren ser como el hijito de Estados Unidos y dicen, somos parte de América del Norte, no de América del Sur. No, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quiere mejorar sus relaciones con los demás países al sur, incluso con Venezuela. Dijo, yo voy a vender petróleo a Venezuela porque Estados Unidos no puede decir qué podemos hacer. Y es por eso que Estados Unidos quiere cambiar su gobierno y no democráticamente, sino sabemos que la NED, el mismo grupo que financia a los golpistas aquí en Nicaragua, la NED está financiando a grupos de la oposición en México. De hecho, hay un empresario, como los chamorros aquí, hay un empresario súper rico, súper élite, que se llama Claudio X González. Y él es el jefe de un grupo, una alianza neoliberal entre todos los partidos neoliberales. Es increíble. El PAN, que es el antiguo partido derechista, el PRI, que es el partido neoliberal, y el PRD, que es el partido llamado socialdemócrata. Es como el MRS, es neoliberal, pero dice que es de la izquierda. Estos tres partidos en México ahora son parte de la misma alianza anti-AMLO y contra su partido progresista, Morena, y el jefe de esta alianza, Claudio X González, también es financiado por Estados Unidos, por la NED. Tiene un grupo que se llama, como broma, se llama Mexicanos contra la Corrupción, aunque él es uno de los corruptos más grandes de México y él, su grupo, Mexicanos contra la Corrupción, es financiado no solo por la NED, no solo por USAID, sino por varios gobiernos de Europa, como el gobierno suizo. Entonces, es la misma estrategia que se usa aquí en Nicaragua. La diferencia es que en México hay más dinero. Aquí en Nicaragua estamos hablando de decenas de millones de dólares porque es un país un poco pequeño. México tiene más de 100 millones de habitantes, entonces estamos hablando de cientos de millones de dólares. Ben, gracias por acompañarnos esta mañana. Es el periodista estadounidense Ben Norton de Grayson. Usted puede encontrar ahí su investigación en español incluso, para que pueda leerla con detenimiento.